Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El consumo sigue creciendo. A pesar de la carestía de muchos productos, las familias siguen consumiendo más que el año pasado. Hablaremos del informe revelado hoy por Camilo Herrera, presidente de la consultora Radar. Propuestas para una reforma pensional. La firma consultora Integral Soluciones Pensionales presentó un estudio que contiene lo que a su juicio debería tener una reforma pensional aquí en Colombia. Analizaremos estas ideas con Andrés Felipe Izquierdo, gerente de esta firma especializada. Nubank sigue su proceso de expansión. Este banco digital acaba de conseguir una millonaria línea de crédito para ampliar sus operaciones en varios países. Juan Fernández nos trae detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del consumo de los hogares colombianos porque la firma de análisis Radar acaba de publicar su estudio mensual correspondiente al pasado mes de marzo. Doctor Camilo Herrera, presidente de Radar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, muy bien, ya comenzando el descanso de Semana Santa de a poquitos. Pero se puede reactivar el consumo en Semana Santa, ya le voy a, o seguir reactivándose según lo que vimos hasta el mes de marzo. O mejor dicho, tengo la impresión de que sigue siendo creciente el consumo de los hogares colombianos pese a la inflación. Afortunadamente para la economía colombiana, el gasto de los hogares en marzo de 2022 sigue creciendo, pero hay que entender ese crecimiento con dos asteriscos cuidadosos. El primero, el gasto de los hogares crece un 12% frente al año pasado, lo cual parece una cifra gigantesca, pero hay que entender que detrás de eso hay una inflación del 8,5%. Es decir, que en términos reales o en cantidad de cosas, bienes y servicios que pudieron comprar los hogares en marzo de este año, solo creció 3,4% frente al año pasado. Esa es una buena noticia, es un crecimiento que se sigue desacelerando frente al año anterior, lo cual es normal porque veníamos de grandes crecimientos ante la caída del 2020 y obviamente el efecto inflación le pega muy duro. Y el segundo asterisco muy importante es que hay que entender que este es el total del mercado. Es la suma del gasto de todos los hogares colombianos. Habrán hogares que gastan muchos más y habrán hogares que gastan muchos menos. O sea, de una u otra manera, nosotros los economistas y los que hacemos mediciones caemos en la trampa de dar un dato global que no nos permite ver el detalle de cuántas personas son de ingresos altos y están gastando más y cuántas son de ingresos bajos y desafortunadamente no han podido mejorar su capacidad de compra y su gasto en este mes, sobre todo por el gran golpe que le ha pegado la inflación de alimentos a la población con menores ingresos en el país. Pero en términos generales, doctor Herrera, ¿por qué sigue creciendo el consumo en un escenario de inflación alta? ¿Cómo pueden lograrlo los colombianos? Yo creo que detrás de eso hay tres grandes factores. El primero, un aumento de salarios que aún se mantiene por encima de la inflación que se ha presentado, sobre todo en el tema de salarios mínimos. Segundo, hay una expansión crediticia importante para la compra de bienes durables y semidurables y hay que considerar que en marzo tuvimos el día sin IVA, lo cual también es un impulso importante. Y tercero, el empleo se sigue recuperando. Las cifras que nos ha presentado el DANE de lo que ha ocurrido este año nos muestra cómo se han logrado recuperar de manera importante más de 1 millón de empleos en los últimos meses. Esto evidentemente son motores que financian el gasto de los hogares y que nos permiten que los hogares estén en este momento tranquilos, pese a todas las incertidumbres que nos rodean de la inflación, la guerra entre Ucrania y Rusia y obviamente la incertidumbre del fenómeno electoral. Pero ¿no será, doctor Herrera, que aumenta, no sé si ya me dio la cifra, cuántos billones de pesos gastamos en marzo? No, no se la ha mencionado. Son 71,4 billones de pesos los que gastamos los hogares en marzo de este año. Que eso mayormente es así de grande por el efecto inflación, como se lo mencionaba. Claro, es que le iba a hacer esa pregunta. Más de 70 billones de pesos, pero ¿no será porque ahora las cosas están más caras y no necesariamente porque estemos comprando más cosas? Sí, claramente es así. O sea, una cosa es el valor del mercado y otra cosa el tamaño real del mercado. O sea, el valor de mercado es cuánto me vale comprar todas las cosas que compré. El tamaño real del mercado es cuántas cosas compré. Entonces tengo un crecimiento del 12% de valor, pero solo del 3,4 en unidades, lo cual pues es un buen dato porque está por encima del crecimiento poblacional, inclusive considerando la migración venezolana.
Entiendo. Doctor Herrera, ustedes cuando revelan mensualmente el informe de gastos de los hogares colombianos, que es el que nos está detallando en este momento, también evalúan otros factores, como por ejemplo el endeudamiento, el crédito de los hogares. ¿En esa oportunidad también lo pudieron evaluar? Sí, el crédito de los hogares, sumando los grandes créditos del sector financiero que tienen los hogares, que son tarjetas de crédito, todo tipo de crédito de libre destinación, el crédito hipotecario, tuvo un crecimiento del 26,3% frente al año pasado, lo cual es una tasa cada vez menor en crecimiento frente a los datos previos, porque tenemos que recordar que en 2020 hubo un cierre de créditos muy importante para los hogares. Y esto de una u otra manera nos está mostrando que el sistema financiero le cree a los hogares colombianos, está dispuesto a prestarle en este momento y pese a que las tasas de interés ya comienzan a subir lentamente, tanto en tarjeta de crédito, crédito de consumo, y ligeramente en crédito hipotecario, los hogares siguen demandando crédito en este momento porque ven cierta tranquilidad de su ingreso en el mediano plazo. Pero ¿no será, doctor Herrera, que estamos apalancando el consumo en crédito o dicho de otra forma, estamos pasando el tarjetazo para comprar los huevos, la carne y todas las cosas que están carísimas? Afortunadamente aún no hemos visto eso. Sí, si bien podemos ver casos puntuales que eso está pasando, Víctor, y hay que aceptar que así es, el grueso del uso de la tarjeta de crédito, al contrario, ha reducido su cantidad de cuotas. Hay, en este momento cerca del 60%, no le doy el número exacto porque no lo tengo en la cabeza, cerca del 60% del uso de la tarjeta de crédito en Colombia se amortiza solo una cuota. O sea, realmente la gente lo que hace es usar la tarjeta de crédito como un medio de pago y obviamente para acumular beneficios y millas y todo este tipo de cosas que los bancos y las franquicias le ofrecen a sus tarjetavientes. Entonces, no vemos en este momento aún esa preocupación, pero sí la tenemos entre ojos para ver en qué momento hay que levantar esa alerta. Entiendo. ¿Han identificado ustedes desde Radar cambios en los rubros de consumo? Por ejemplo, he escuchado inclusive al propio director del DANE decir que por la carestía, por ejemplo, la gente está reemplazando consumo de carnes por huevo o, por ejemplo, están reemplazando también el consumo de papa por yuca. ¿Ustedes han evidenciado algo parecido en otros gastos? Sí lo hemos evidenciado. Digamos que los hogares, ante una situación de precios o una escasez de producto en ambos casos, toman decisiones de compra. Si algo tenemos claro es que los hogares, pues básicamente toman decisiones lo más racionales posible, a menos de que sean momentos emocionales de compra. Pero claramente si la papa está muy cara, la gente compra menos papa o se va a otro tipo de harina a hacer la sustitución. Lo que hemos visto hasta el momento es que no hay una caída importante en la demanda de papa, ni del arroz, que digamos son los dos de las harinas o los carbohidratos, no son los más consumidos por los colombianos, sino culturalmente más importantes en los colombianos. Evidentemente sí hay una caída en la demanda de carne de res en los hogares, no necesariamente en todo el mercado, pero sí en los hogares, en función de que está más costosa y en algunos lugares del país hay escasez sobre esto. Lo mismo nos pasó con pollo el año pasado y ya estamos viendo algunos niveles de recuperación, porque recordemos que durante el paro, en abril y mayo del año pasado, murieron 12 millones de aves de corral, lo cual fue un problema fuerte en la industria avícola colombiana que claramente causó una escasez de ese producto en el mercado. ¿Precios del pescado o consumo de pescado lo alcanzaron a medir o eso apenas se conocerá después de la Semana Santa? No, digamos que lo medimos todos los meses, yo no lo tengo presente para poder contestarle, pero pues no, estos datos van a cierre de marzo, entonces no entraría la Semana Santa. Pero sí vale la pena mencionar, Víctor, que como seguramente muchos de los que están viendo esta nota lo saben, de una u otra manera los colombianos han cambiado sus hábitos sobre Semana Santa, ya son muy pocos los que hacen la vigilia y no necesariamente esto ya es un comportamiento como el que veíamos hace 15 o 20 años, donde de verdad la caída de la carne de res era muy importante durante esta semana. Yo creo que el proceso laico y racional que ha tenido el país en los últimos años hace que estas costumbres hayan disminuido de manera importante. Básicamente sea más una nueva semana de receso y de vacaciones que realmente una semana religiosa para los colombianos. Es decir, se puede disparar el consumo de pescado, pero no como hace 20 años. Sí, es muy difícil porque realmente la gente sigue demandando lo que normalmente demanda. Claro. O sea, ya no se hace ese ayuno y ese sacrificio que teníamos definido desde la religión, porque claramente cada vez menos personas son más activas en ese tipo de creencia católica. Claro. Doctor Herrera, evaluación de salarios. ¿Han visto ustedes de pronto la inflación que tanto ha evaporizado el incremento salarial, sobre todo del mínimo? A nivel de salario mínimo, aún el salario mínimo legal tiene una capacidad de compra cercana al 1,5% adicional frente al año pasado, lo cual es una buena noticia.
Pero ahí es cuando le digo yo, Víctor, que hay que hacer un doble clic en las cosas. No a todas las personas le subieron al nivel del salario mínimo. Hubieron personas que los ingresos o los salarios o los honorarios se los subieron al nivel de la inflación del año anterior, es decir, cerca del 6%. Si a usted le aumentan el salario o los ingresos un 6% y la inflación ya va en el 8,5%, pues evidentemente ha perdido capacidad de compra y ha tenido que tomar decisiones en su canasta de gasto. Entonces, ese crecimiento del 3,4 en volumen que hablamos en Colombia, pues tiene esas dos realidades mezcladas. La gente que está vinculada al salario mínimo, que de otra manera ha mantenido su capacidad de compra, y otra población, tanto en ingresos altos como en medios como en bajos, donde la inflación ya le ha quitado muy buena parte y en muchos casos todo el aumento del salario del año pasado. Doctor Herrera, se vienen las elecciones, la guerra en Ucrania todavía no pasa, muchos analistas dicen que la inflación puede permanecer alta por varios meses más. ¿Usted tiene alguna proyección para todo este 2022 en cuanto a gasto de los hogares colombianos? A ver, a nivel de gasto de los hogares colombianos, nosotros estamos esperando un cierre cercano al 4% a final de año. Y eso tiene que ver con varios factores. Uno, la población sigue creciendo y sigue demandando. Segundo, si bien los salarios van a estar apretados, la capacidad de compra se mantiene y hay unas fuentes de ingreso importantes, no solamente el crédito, sino las remesas, que como usted bien lo ha mencionado en este programa varias veces, siguen aumentando hacia Colombia y ante una situación de tipo de cambio cercana a los 3.700, 3.800 pesos por dólar, pues son cada vez más ingresos para los hogares colombianos. En ese sentido, nosotros vemos que la inflación va a llegar a su pico en el primer semestre y va a comenzar lentamente a reducirse durante el segundo semestre, inclusive generando un fenómeno particular que hemos visto antes, principalmente en el año 2016, cuando en el último trimestre la capacidad de compra de los salarios que se había perdido por 9 meses se recupera y permite una Navidad o un fin de año con una dinámica de gasto muy importante. Pues doctor Herrera, muchas gracias por compartirnos el más reciente balance del gasto de los hogares colombianos aquí en Signo Pesos, el de marzo. Que tenga una feliz noche. Don Víctor, muchas gracias a toda la audiencia. Feliz descanso también en esta Semana Santa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de la comercialización de viviendas nuevas durante el primer trimestre de este año aquí en Colombia. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. La reforma pensional sigue siendo uno de los temas que más preocupación y estudios sigue generando en el país. De hecho, la firma consultora Integral Soluciones Pensionales acaba de publicar un análisis sobre los cambios que debería tener el actual sistema pensional colombiano. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de esta compañía, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor. Buenas noches para ti y para toda tu nutrida audiencia. Doctor Izquierdo, pues todo el mundo habla de las necesidades y preocupaciones sobre el sistema pensional de Colombia. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento? Bueno, el diagnóstico nuestro es que definitivamente Colombia, sea quien gane la presidencia de la República, tiene que hacer una reforma pensional. Colombia no puede seguir dilatando esta urgente necesidad. ¿Cuál es el reto? Son muchos, la sostenibilidad financiera es uno de ellos, pero el principal y el más importante de ellos, la cobertura. Tenemos que ser capaces de construir un sistema que cubra a toda la población adulta mayor de nuestro país. Y en eso vamos muy colgados, Víctor. Y para llegar a ese 100% de cobertura, ¿hay que cambiar todo el modelo actual que tenemos en Colombia? Sí, nosotros en Integral Soluciones Pensionales creemos que sí, pero no somos solo nosotros. Aquí ya confluyen varias opiniones de expertos, de académicos, incluso de sectores políticos, y lo hemos podido ver en la campaña presidencial. Hay absoluta necesidad de rediseñar nuestro sistema. No es que todo funcione mal, hay cosas que funcionan bien, hay otras que no funcionan muy bien. Y lo primero que tenemos que hacer en Colombia es eliminar la competencia entre regímenes. Ese ha sido, Víctor, y permítamelo decirlo así, el peor ejemplo de política pública que hemos tenido en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque desbalanceamos el sistema y porque le dejamos a las personas la responsabilidad enorme de tomar una decisión que debería tomar el sistema por ellos. Y ese eliminar esa competencia, ¿qué significa en la práctica? ¿O eliminar Colpensiones o eliminar los fondos privados de pensiones? No, nosotros partimos del principio que Colpensiones es una entidad que tiene elementos importantes, el régimen de prima media tiene unos elementos muy importantes que hay que reformar
pero que tenemos que preservar. Y lo mismo los fondos privados. Los fondos privados nosotros hemos sido críticos de ellos, creemos que tienen unas fallas estructurales, pero no por eso vamos a pretender que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y acabarlos. No, lo que tenemos que hacer es complementar a ambos regímenes pensionales para que cada uno de ellos asuma y administre la parte del sistema que le corresponde administrar y que pueda administrar. Entiendo. Entonces, si la idea no es eliminar a los actores que participan como administradores en el sistema pensional, entonces, según la propuesta de ustedes, ¿qué haría cada quien? Colpensiones y los privados. Perfecto, Víctor. Nosotros proponemos un modelo de pilares donde también coincide FEDesarrollo, la propuesta del candidato Gustavo Petro, el candidato Sergio Fajardo y nosotros también. Ahí no nos estamos inventando el agua tibia. Pero ¿qué decimos nosotros y en dónde vamos más allá? Lo primero, un modelo de pilares donde haya un pilar cero que sea subsidiado por el Estado para que podamos garantizarle un auxilio especial o económico en la vejez a las personas que han sido excluidas del sistema pensional, es decir, para aquellos que no logran pensión. Nosotros proponemos un auxilio de máximo el 40% del salario mínimo para todas las personas en nuestro país sin condición alguna, más allá de no lograr una pensión. Después un pilar 1 que administraría colpensiones para las personas que se devengan un salario o un ingreso de cotización por entre 1 y 3 salarios mínimos. De ahí para arriba, que coticen las personas a los fondos privados de pensiones en el pilar 2 y un pilar 3 de ahorro voluntario. Ok, entiendo. ¿Qué pasaría con semanas cotizadas, con edad, por ejemplo, para pensionarse? Esos temas que tanto preocupan a las personas. Sí, y esa es una gran pregunta, Víctor. Voy a tratar de hacerlo rápidamente por partes. Lo primero, en nuestra propuesta nosotros garantizamos, según el modelo que hemos diseñado, que los 358 billones de pesos que hoy administran las AFP se tienen que quedar quietos en el mercado. Eso no se puede ir a colpensiones, eso no se puede ir a pagar mesadas pensionales actuales y muchísimo menos se puede ir a financiar los programas o gastos del gobierno entrante. Esa plata se tiene que quedar en los fondos privados, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? Pero, doctor Izquierdo, pero si usted propone un pilar de hasta 3 salarios mínimos en colpensiones, en la práctica no sería llevarse el ahorro de muchas de esas personas, tal vez la gran mayoría, para el sistema público. No, eso depende de cómo lo hagamos, Víctor, y por qué. ¿Qué proponemos nosotros allí? Lo que hace un modelo de pilares es cambiar el flujo de ingresos que tiene hoy el sistema. Entonces, el sistema tiene 24 millones de afiliados, 18 en los fondos privados y poco más de 6 en colpensiones. Lo que proponemos nosotros es cambiar el flujo de ingresos, es decir, que cada uno administre la proporción del sistema que va a administrar, pero lo otro es el stock. ¿Qué es el stock? Los 358 billones de pesos. Eso se deben quedar en el mercado porque es que si hacemos ese desahorro, primero nos gastamos el ahorro y ese sería el peor mensaje que podríamos dar como sociedad y como nación. Y segundo, creamos un hueco fiscal a 20 o 30 años enorme que nadie nos va a poder solucionar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En un modelo de pilares cambiamos el flujo de ingresos, Colpensiones tendría más ingresos, entonces ya la nación no tendría que subsidiar las pensiones de Colpensiones, pero se crearía un sistema de cuentas nocionales para que la persona que hoy es afiliada al régimen privado de pensiones, si tiene una plata de la cual es titular en una cuenta pensional, se siga administrando en el mercado, pero su flujo de ingresos, o sea, sus cotizaciones de aquí en adelante, se destinen al régimen de prima media para hacerlo autosostenible, para que el Estado, para que la nación de los impuestos de todos no tenga que subsidiar las pensiones, pero la gente tampoco pierda la titularidad de su ahorro, de manera tal que si esa persona termina afiliada con pensiones, su ahorro se queda donde está hoy en el sector privado, invertido como lo hacen las AFP, y sus flujos de ingresos o sus aportes de aquí a que se pensione se administran en una cuenta nocional y eso solo entra a financiar el pago de la pensión de ese titular cuando la persona cumpla los requisitos y los derechos para pensión. Ahora sí, discúlpeme, lo interrumpí sobre edad, cotizaciones, porcentaje de la cotización sobre el salario. ¿Y qué otra pregunta le había hecho? Bueno, a algunos de esos temas tan interesantes. Esos son muy interesantes, Víctor, porque esas son las famosas y muy necesarias reformas paramétricas. ¿Qué proponemos nosotros? Lo más importante, no hay que tocar las semanas. Colombia es un país que pide 1.300 las semanas. Nosotros en Colpensiones en Colombia pedimos 1.300 semanas de cotización y en los fondos privados a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima 1.150. Eso hay que dejarlo quieto. No lo podemos bajar
porque entonces se nos aumentan los pasivos actuariales del sistema. Y no lo podemos subir porque tenemos un mercado laboral informal, muy rígido, y ya de por sí hoy cumplir las 1.300 semanas es difícil aumentarlo, no tendría ningún sentido. Pero sí proponemos dos cosas que puede que a la gente no le gusten mucho, pero es que necesariamente tenemos que hacer un sistema sostenible. ¿Cuáles son? Primero, aumentar la tasa de cotización del 16 al 18%. Pero ¿qué decimos nosotros? No lo hagamos a cargo del empleador, que es que hoy tenemos un desempleo que todavía se cuenta en dos cifras, en cifra de dos dígitos, perdón. Entonces no podemos seguirle poniendo más cargas a la generación de empleo. ¿Qué decimos nosotros? Subámosle 2 punticos a la cotización a cargo del empleado, que para una persona que cotice sobre el salario mínimo serán 20.000 pesos, que por supuesto le puede afectar sus finanzas, pero es para su vejez. Y lo segundo, sí tenemos que aumentarla desde nuestro criterio, por supuesto, sí tenemos que aumentar la de pensión. Por una sencilla razón, Víctor, es que en Colombia hoy vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 30 años cuando nos inventamos la ley 100 del 93 y hace 20 años cuando la modificamos con la ley 797 del 2003. Entonces tenemos que adecuarla y adaptar, porque tiene que haber una correlación entre la edad de pensión y la expectativa de vida. ¿Para qué? Para hacer el sistema más autosostenible y porque los colombianos a los 60 años seguimos siendo productivos. Y ahí le doy un dato interesante. Colpensiones el año pasado le decía a los colombianos, mire, la edad de pensión en Colombia efectivamente son 57 años para la mujer, 62 años para el hombre, pero la edad de efectividad real en la cual estamos logrando la pensión supera los 60 años tanto para mujer como para los hombres. Entonces yo creo que hay que adaptar la edad de pensión a la realidad laboral y a la realidad de expectativa de vida del país. Déjeme confesarle, doctor Izquierdo, que hay unas propuestas ahí que son populares, digamos, ¿sí? Que podrían tener eco positivo en la opinión pública, pero hay otras de sus propuestas que podrían ser muy, muy impopulares. Ahora, mercado laboral, porque lo uno lleva a lo otro, ¿no? El trabajo lleva a posiblemente pensionarse. ¿Habría que hacer algún tipo de reforma al mercado laboral colombiano para disminuir los índices de informalidad? Sí, definitivamente. Es que Colombia tiene un problema enorme y estructural que viene hace más de 30 años, y es que es una economía altamente informal. El DANE nos ha dicho desde el año pasado que ya la informalidad supera el 60%. Eso debería escandalizarnos, eso debería preocuparnos. Y eso lo vimos en la pandemia. Las personas o las empresas que lograron algún tipo de ayuda durante la pandemia a cargo del gobierno fueron las formalizadas. Pero el desempleo se disparó. ¿Por qué? Porque somos una economía altamente informal. Entonces, si hablamos de un mundo ideal, donde las decisiones tengan el menor criterio político y el mayor criterio técnico posible, pues yo le diría, Colombia tiene que hacer una reforma laboral, tributaria y pensional uniforme, acorde y sobre todo a la par. Es decir, ese sería, 3 en 1. yo creo que el mayor propósito nacional, las 3 en 1. Ahí necesitamos un combo. Totalmente. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene un desgaste político que ningún gobierno ha sido capaz, y realmente es muy difícil asumir ese costo político. Pero ¿qué hablamos nosotros en materia de mercado laboral? Esa es una propuesta impopular que usted bien menciona, pero que nosotros creemos que tenemos que hacer: la cotización por horas. Nosotros, digamos, en el fondo, a uno le cuesta estar de acuerdo en decir coticemos por horas, porque eso es precarizar más el empleo. Pues lo cierto es que el empleo y el salario mínimo se nos convirtió en una barrera de privilegios para los informales, porque es que hoy el 60% de la informalidad, como se mueve nuestra economía, la gran mayoría de ellos están ganando por debajo de ese salario mínimo. Entonces nosotros ahí proponemos, si me permite el término, una decisión, si se quiere, salomónica. ¿Por qué? Porque decimos, oiga, permitamos la cotización por hora, sí, pero en bloques mínimos de 4 horas para no precarizar tanto las condiciones. Pero sí tenemos que adaptar nuestro mercado laboral, nuestro código sustantivo del trabajo a la realidad económica de nuestro país, porque nuestra economía va hacia el siglo XXI y el resto está todavía en el siglo XX. Temas muy complejos, pero indudablemente necesarios. Doctor Izquierdo, muchas gracias por estos minutos, por esta explicación. Que tenga una feliz Semana Santa. A ti, Víctor, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. El tema, o bueno, uno de los temas del momento, temas de campaña presidencial. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Muy importante, de hecho histórica, 63.490. Y corresponde al número de viviendas nuevas vendidas en nuestro país, en Colombia, durante el primer trimestre de este año.
La cifra es un récord y deja a este primer trimestre de 2022 como el mejor trimestre de la historia en ventas de viviendas sin estrenar aquí en el país. El crecimiento fue del 6% frente al mismo periodo del año 2021. Este logro se debe en gran medida a que el gobierno ha entregado más de 218.000 subsidios de vivienda en los últimos 3 años. La nueva ministra de Vivienda, Susana Correa, habló sobre este positivo balance del sector. Veamos. Recibimos con satisfacción los datos de Galería Inmobiliaria que nos permiten afirmar que el primer trimestre del 2022 ha sido el mejor primer trimestre de la historia en términos de compra de vivienda. Esto quiere decir que cada hora en promedio 29 familias colombianas lograron cumplir el sueño de ser propietarias. Estos indicadores dan muestra de la efectividad de la estrategia de reactivación económica implementada por el gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, que a su vez permite que más de 1 millón de personas se ocupen en el sector constructor. Desde el Ministerio de Vivienda seguiremos trabajando para garantizar y fortalecer las ayudas del gobierno bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. De esta manera, proyectamos que al finalizar el año 2022, más de 250.000 familias se convertirán en propietarias. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre un importante anuncio que hizo hoy el ministro de Hacienda desde la ciudad de Nueva York. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El gobierno colombiano lanzó hoy en la ciudad de Nueva York un documento denominado Taxonomía Verde, el cual contiene las estrategias de nuestro país para promover e impulsar la financiación y el desarrollo de proyectos sostenibles, amigables con el medio ambiente. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explica en qué consiste este documento y cuál es su importancia. Veamos. Con la bandera de Colombia estamos aquí hoy en Wall Street, en el New York Stock Exchange. Ustedes ven, aquí estamos en medio de la bolsa para cerrar en el día de hoy a la bolsa de los Estados Unidos en Nueva York. Y lo estamos haciendo además en una celebración y con motivo de que Colombia lanza hoy la taxonomía verde, un instrumento que le permite movilizar billones de recursos para tener claridad de qué es verdaderamente un proyecto verde en nuestro país. Este es un instrumento en el cual somos el 4º país en el mundo, primero en América Latina en tenerlo, y hace parte de esta política de avanzar en la financiación verde. Ya dimos un paso inicial con la emisión de los bonos verdes. Tendremos la segunda emisión en este semestre y complementamos ahora este esfuerzo en el mes de abril con motivo del lanzamiento de la taxonomía verde. Un esfuerzo de la Superintendencia Financiera, un esfuerzo de la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Hacienda, del Departamento de Planeación y del DANE. Compromiso de país por una Colombia más sostenible, con movilización de recursos y aquí lanzándolo desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y a esta hora llega Juan Fernández con más noticias del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Buenas noches, le cuento que Nubank, el banco digital fundado por el colombiano David Vélez y la que es una de esas fintech, es decir, empresas que aplican la tecnología en la mejora de los servicios financieros más valiosas del mundo, consiguió una línea de crédito de $650 millones. Ese dinero irá a la expansión de la compañía en México y Colombia, para el desarrollo de tecnología y productos, el crecimiento de la base de clientes y también la contratación de personal. La línea es a 3 años en pesos mexicanos y pesos colombianos y será financiada por Morgan Stanley, por Citigroup, por Goldman Sachs y por el HSBC. Nubank fue fundado en 2013 y en ese entonces, para el caso de Brasil, ofrecía una tarjeta de crédito sin cargos. Hoy sus servicios en ese país son más amplios, ejemplo, seguros, préstamos personales, cuentas de ahorros, y hoy su valoración ronda los $40.000 millones. En Colombia, el banco puede tener fácilmente unos 110.000, 120.000 clientes activos y 50 millones de clientes sumados, todos los países en los que opera, México, Brasil y
Colombia. Y esta fue la movida de hoy sobre bancos digitales y esta línea de crédito de Nubank. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar oficial que regirá mañana será de 3.744 pesos con 16 centavos. Cayó 33 pesos con 25 centavos hoy el dólar. Petróleo Brent de referencia para nuestro país se ubica por debajo de los $100. Hoy bajó 4,18%. Quedó en $98 con 48 centavos por barril. El precio interno del café colombiano, en cambio, subió y quedó en promedio a 2.072.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,33%. La acción más valorizada fue la de Promigas, con una ganancia superior al 7%, casi del 8%, y la que más cayó fue la acción de Cementos Argos, que tuvo un retroceso del 2,58%. Más información: hoteles, restaurantes, centros vacacionales y demás empresarios relacionados con el turismo tienen sus esperanzas puestas en esta Semana Santa. Se esperan grandes afluencias de visitantes y un considerable repunte en las ventas. Después de 2 años de pandemia, inició la Semana Santa con una apertura total y reactivación plena del transporte, gastronomía, hotelería y turismo. Los destinos preferidos de los viajeros, según las agencias de viaje para esta semana, son a nivel internacional Nueva York, Miami y Cancún. A nivel nacional, Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias. Las expectativas de los sectores económicos son de tener grandes ventas y recuperar las pérdidas de la pandemia. La industria gastronómica colombiana ve esta Semana Santa como una temporada de recuperación significativa, porque el aumento de ventas de las últimas semanas, especialmente en destinos turísticos, nos permiten proyectar este escenario alentador. Creemos que ya los turistas extranjeros comienzan a llegar y obviamente está en los planes de la familia salir a distintos destinos del país. Los restaurantes, los bares, los hoteles y el comercio en general espera un incremento importante sobre el año pasado, por encima del 40% en sus ventas. Se espera que por los aeropuertos del país se movilicen cerca de 1.400.000 personas esta semana. Estimamos una recuperación del 85% en la demanda de paquetes turísticos de las agencias de viajes con respecto al 2019 en esta Semana Santa. Según el gremio de los hoteles, de acuerdo con las reservas ya efectuadas, la capacidad hotelera en los destinos turísticos tradicionales llegará al 100% y en los no tradicionales cerca del 60%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Numbeo hizo un cálculo muy interesante sobre cuántos años tendría que trabajar una persona, como usted o como yo, una persona que se gane un salario promedio en diferentes países para llegar a acumular la fortuna que tiene hoy Carlos Slim, que recuerde usted, es uno de los hombres más ricos del mundo. Esa fortuna aproximadamente se calcula hoy en 81.200 millones de dólares. Les advierto, las cifras son absurdas. En México tendría esa persona que trabajar 10,7 millones de años. En Brasil y Chile, 3 millones de años. En Colombia, 2,5 millones. En Perú, 1,1 millones. En Argentina, 0,6 millones de años. Y en Uruguay, 0,2 millones de años. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.